Muchísimas gracias, ha sido un placer. Qué pareja potente, Dios mío, ¿eh? Qué pareja potente, no me esperaba esta súper entrevista, les felicito. Qué bien, qué alegría, qué orgullo, qué maravilla. Os traemos la primera parte del encuentro, nada menos que con Mario Saban, un verdadero sabio de la Cábala que nos ha venido a hablar, pero no solamente de judaísmo o desde la tradición judía, sino también de cristianismo, de islam y de sufismo, y de cómo se encuentran y entrelazan todas las tradiciones de una manera increíble. Al menos para mí, este vídeo, sinceramente, me ha abierto una serie de perspectivas nuevas que yo nunca me había planteado. No había escuchado, de hecho, a nadie hablar como ha hablado él de estos temas, de una forma a la vez tradicional sin caer en el tradicionalismo y contemporánea y sin contradicción. Qué belleza y qué bonito. Os animo además a que os quedéis hasta el final del vídeo, donde va a estar comentando un punto que varias veces ha salido en el canal una y otra vez, que sería el de los textos y la revelación, y si se puede tener el texto como ídolo. Él lo llama la textolatría, y ya veréis que hila fino. Para quien no lo conozcáis, aunque muchos seguro que lo conocéis ya, Mario Saban es teólogo, el licenciado, empezó como licenciado en Derecho, pero luego después tiene una carrera académica impresionante, porque tiene 6 doctorados en materias tan diversas como matemáticas, antropología o filosofía. Y además tiene varios libros publicados, entre ellos en Kairos está el de la Cábala, me parece que se llama La Cábala, la psicología del misticismo judío. Alguien que encaja verdaderamente en el término erudito. Hemos hablado con él 2 veces. En este primer diálogo nos hemos centrado en la parte espiritual, cultural y religiosa, y a mí ha sido, ya os he dicho, algo que realmente me ha tocado el corazón. En la segunda parte, que intentaré publicar en unos 15 días, hablamos sobre psicología y el sentido de la vida y cómo encontrarlo y cuáles son los males de nuestro tiempo y cómo solucionarlos desde la Cábala. Así que si no os los queréis perder, suscribíos al canal, y si os parece que este vídeo tiene algún interés, pues ya sabéis, dejadnos una manita para arriba, dadle a like y compartidlo. Yo soy Rafa Millán y esto es Psicología y Espiritualidad, hoy de gala o con un auténtico invitado de honor como es Mario Saban. Vamos con él. Bueno, Mario, estamos muy contentos de poderte tener aquí con nosotros, y la primera pregunta que yo te haría para que nos puedan escuchar y entender desde el principio sería ¿qué es la Cábala? Si nos la puedes definir en unos poquitos minutos. Bueno, la Cábala es la tradición mística que elaboró, desarrolló durante muchísima cantidad de siglos el pueblo judío. Cuando nosotros decimos el pueblo judío, queda claro de que ciertos sabios, es decir, esto no estaba masificado ni mucho menos, había algunos eruditos sabios que tampoco eran todos los sabios, porque dentro de los sabios había la gran mayoría sí exégesis e interpretación, pero no los temas ocultos. Entonces, a lo largo de la historia, todos los temas místicos ocultos quedaron dentro de una élite, dentro de otra élite, es decir, que en general las comunidades judías no conocían la existencia de aquellos que estaban en estos niveles de ocultamiento, que en realidad cuando uno habla en España y en Latinoamérica siempre tiene el problema de hablar de esoterismo, porque aquí esoterismo se entiende por otra cosa, pero en realidad estaríamos hablando del esoterismo dentro del judaísmo. Esto sería, ¿no? Así como el sufismo es el esoterismo dentro del Islam, la mística cristiana, etcétera. Estamos hablando de aquellos sabios que penetraron en lo que nosotros conocemos como el mundo de lo invisible. El mundo donde puedes llegar a través de la abstracción o puedes llegar también a través de la experiencia personal, sobre todo de la experiencia más que de la abstracción, aunque la abstracción también se puede llegar. Y la Cábala es esa tradición, yo diría, fuera, digamos, de los parámetros de la religión en sí, es decir, de la religión institucional, aunque todos ellos, en razón de la época, por supuesto, observaban la liturgia. Esto no implica que ellos estaban en otras áreas del conocimiento, ¿no? En matemática, en física. Yo te podría decir que la mística, y lo puedo afirmar a lo largo de todos mis estudios, la mística es la base, la raíz de todas las ciencias. Porque en realidad cualquiera que realizara ciencias en la época medieval o en la época antigua tenía que entrar en el mundo del invisible, es decir, las matemáticas es el mundo del invisible, la física es el mundo del invisible, con lo cual la mística, a mi modo de ver, es la raíz del mundo del invisible.
Y creo que es superadora de la filosofía, porque el filósofo se quedó en cierto modo dando vueltas, haciendo bucle. Entonces los filósofos entraron en un laberinto, en una especie de callejón sin salida. Entonces, podemos decir que la cábala es una sabiduría de la experiencia que se tradujo a lo largo de los siglos en una experiencia dentro de la mística, dentro del mundo judío, y que en el siglo XX tuvimos la gran oportunidad de que se expandió fuera del marco del mundo judío, y actualmente la estudia prácticamente el que quiera estudiarla, tiene acceso a libros, tiene acceso a cursos. En este momento la mística judía se ha hecho universal. Yo muchas veces digo que hay dos momentos donde la mística judía se hace universal: cuando nació el cristianismo y cuando nace el islam. Porque el nacimiento del cristianismo y el nacimiento del islam tiene mucho que ver con momentos de la mística judía claves. Fíjate que el siglo I, el siglo II se desarrolla el Zohar, se desarrollan las primeras escuelas, y digamos el siglo I a.C., los esenios, con los rollos del Mar Muerto, y todo esto es la base de la mística judía, e indudablemente si tú analizas a Jesús de Nazaret, gran parte de sus parábolas, gran parte de su percepción de la realidad tiene que ver con la mística judía, llamada desde entonces o a partir de entonces como la Kabbalah, digamos lo que se llamaría la sabiduría de saber recibir, que este es el concepto de Kabbalah, porque en realidad es curioso, porque sabemos dar pero no sabemos recibir, y en el fondo quien no sabe recibir tampoco sabe dar. Así es, saber recibir y saber dar son parte del conocimiento de una misma cosa, ¿no? Has hablado de cómo las diferentes tradiciones o del cristianismo y del islam relacionados con el judaísmo, cómo entiendes o cómo se entiende desde la Kabbalah la diferencia y la multiplicidad religiosa. A veces se tiene la sensación de que desde la mística o desde la unidad todas son la misma cosa o diferentes lenguajes para hablar de lo mismo. También está muy de moda hablar ahora en psicología transpersonal como un océano con múltiples orillas. ¿Cómo lo entiendes tú desde la Kabbalah? Ya sabes que en nuestro canal nos interesa mucho un enfoque de pontificado, ¿no? De tender puentes entre diferentes tradiciones, culturas y formas, y especialmente desde la parte mística y espiritual. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Mira, en realidad todas las religiones, todas las culturas son formas, son envases. Y cada uno, de acuerdo al desarrollo que tuvo en cada comunidad, tiene emocionalmente una elección de ese envase. En consecuencia es muy difícil, y puede ser que alguien cambie de envase, pero uno siempre tiene una relación con su emoción. Yo muchas veces digo, siempre recuerdo a mi abuela en la sinagoga, entonces yo no recuerdo a mi abuela en la iglesia ni en la mezquita. Con lo cual mi relación emocional siempre será el judaísmo. No podréis salir de la relación emocional, porque esto viene del mundo infantil. Si a un niño tú lo relacionas con una cultura, este niño, la dulzura que va a encontrar en esa cultura la va a relacionar. Ahora, si ese niño no encuentra ninguna dulzura, en consecuencia va a intentar buscar otros envases. Así que la cuestión del envase es una cuestión si tú recibiste mucha dulzura infantil o no. Si tú no recibiste mucha dulzura infantil en el cristianismo, te irás a otro envase. Si tú recibiste mucha dulzura en el cristianismo, te quedarás con ese envase. Mucha gente, por ejemplo, habla conmigo y me dice, sí, las monjitas me trataron muy bien cuando yo era pequeña, y siguen siendo cristianas actualmente. Y algunas dicen, no, a mí las monjas la verdad me trataron muy mal, y cambian de envase. Con lo cual yo creo que los envases, no sé si los elegimos tanto o nos vienen impuestos, porque pero siempre relacionadas con una emoción positiva que tenemos en la infancia. Pero ahí está la mística, ¿no? Tratar de buscar la sustancia detrás de la forma, que esto es lo que a veces se pierde. El ser humano es curioso, somos muy curiosos, en realidad yo creo que somos muy extraños, muy complejos. Yo muchas veces digo que quizás sobrevivimos por eso, porque no nos entendemos ni a nosotros mismos. Probablemente esa sea el única arma de supervivencia que tenemos. Dado que no nos entendemos, seguimos viviendo por una situación antinatural. Yo no creo que sea natural nuestra supervivencia, yo creo que es totalmente antinatural. Y como la naturaleza no puede con nosotros, entonces por eso sobrevivimos. Es decir, porque si seríamos algo natural, en realidad sería algo que la naturaleza ya se hubiera desembarazado. Y parece que no se puede desembarazar por algún motivo, por nuestra complejidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de la mística? La idea de la mística es conectarse con el fondo, conectarse con la sustancia,
No en una situación, porque a mí me gustaría dividir híbrido de unidad. Son dos cosas. Yo no puedo mezclar envases, porque la mística no hace híbridos. La mística lo que dice es que en el envase que tú eliges vas a tener un camino hacia la unidad, pero no está mezclando envases. Sabe que la sustancia es la misma y por eso va camino a la unidad. Y por otro lado, tampoco, por supuesto, es totalitaria, en el sentido que ningún fragmento va a decir yo tengo la verdad. Y este es el gran problema del fundamentalismo religioso, venga de donde venga, que lo que hace es idolatrar el envase. Siempre yo recuerdo una anécdota que me gusta mucho de un cuento sufí, donde había un hombre que estaba en la cárcel, Alá le tira una llave, le da una llave y él se pone a orar a la llave. Y en vez de coger la llave para escapar de la cárcel, entonces los seres humanos tenemos una seducción por la forma. Nos gustan las formas. Tenemos una seducción por la forma, por eso triunfó tanto Grecia. Es decir, si tú vas a las esculturas griegas, te darás cuenta la forma musculosa, es increíble. Pero la mística judía, cristiana e islámica nacen en el desierto donde no se puede hacer ninguna imagen. Entonces, como nosotros venimos del desierto, donde Dios tiene que ser el aire que da vueltas por ahí porque no lo podemos ver, la idolatría tiene que ver con las ciudades. La idolatría siempre es urbana. No viene del desierto. Si te quieres conectar con el Dios universal, tienes que ir al desierto, no te puedes quedar en una ciudad, porque en una ciudad es una tentación idolátrica, los autos, las autopistas, el idólatra es de la ciudad, no es del desierto. Por eso el cristianismo nace en la naturaleza, con Jesús, el judaísmo nace con Moisés en el desierto y Muhammad también con el desierto. Nadie nace en una ciudad. En una ciudad se escriben los textos, pero en realidad no nacen las religiones que nosotros conocemos, las tres fuertes de Occidente, en otro sitio. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque la ciudad es la idolatría de la forma. La ciudad realiza la idolatría de la forma. Todos los que habitamos en ciudades somos idólatras, en cierto modo, porque nos seducen las formas. Nos es muy difícil ser realmente místicos o monoteístas en una ciudad. Por eso la gente está permanentemente haciendo retiros. Porque se quiere ir de las ciudades. Así que la gran pregunta que uno se tiene que hacer es cómo no idolatrar todas las formas que hay dando vueltas, que son tantas, la verdad, que uno no puede elegir. Y el fundamentalista religioso elige una forma, elige un envase, y por lo tanto se vuelve muy peligroso. Pero no el religioso, cualquier fundamentalismo, cualquier dogmatismo, el dogmático ateo, el dogmático no ateo, el dogmático de cualquier tipo de... Porque lo que está haciendo es idolatrar un fragmento. Cuando tú idolatras un fragmento, empiezas a decirle a Dios lo que tiene que decir. Y entonces se vuelve muy peligroso el asunto, cuando en realidad uno tiene que estar abierto a la experiencia, ¿no?, de Dios, no a hacerle decir a Dios lo que tiene que decir. Qué bonito. En nuestro canal, para nuestros seguidores, siempre hablamos de lo que hemos bautizado como la sinécdoque, ¿no? Tomar la parte por el todo, los medios por los fines, que sería una forma de hablar de lo que desde la tradición se llama idolatría, o el sufismo sikh, ¿no? De poner algo en el lugar de Dios, ¿no? De poner un aspecto parcial en el lugar de la totalidad, y como desde una perspectiva filosófica, esa es como la madre de todos los males y en todos los sentidos. Sí, además nosotros tenemos idolatrías de todos los colores, con las banderas, con los partidos políticos, con los gurúes, con los grupos religiosos. Es la cantidad de formas idolátricas que nosotros tenemos es increíble, realmente es increíble. Entre los grupos, en las empresas, quién está a favor de qué. Digamos, básicamente siempre está el Satán que está tratando de dividir, y que además te divide desde la forma, te divide desde el envase. La gran cuestión es si entendemos la función del envase y no nos quedamos en el envase. Y esto a veces en el ser humano es como muy complicado llegar a este punto. Parece fácil, pero la experiencia es difícil. Y yo quiero hacer una pregunta y ya me voy a callar para dejar hablar a Mardía, que es la que ha estado más estudiando el tema y preparándose la entrevista, y que he visto en el libro de la Cábala que citas en ocasiones la psicología transpersonal y a Ken Wilber. Entonces, ¿qué te parece este intento, tal vez hijo de la modernidad, de ponerse como por encima de las tradiciones para verlas desde arriba e intentar irlas encajando en un sistema mayor, ¿no? Como por ejemplo el sistema transpersonal de Wilber, cuando habla de los reinos sutiles y causales, y entonces ahí dice, bueno, pues haciendo varias jerarquías, ¿no? Lo que los
sufíes llaman, no sé, Malakut, Mul o Yabarut, encajaría aquí, o los diferentes sefirot encajarían de esta manera, ¿no? Y hace así como un metasistema, y esto tal vez esté muy enlazado con la nueva era y con otra pregunta que sería cómo vivimos la tradición desde la modernidad, o más bien desde la contemporaneidad, cómo siendo hijos de nuestro tiempo podemos a la vez vivir sanamente la tradición sin caer en la idolatría. Y yo ya me callo, ya no pregunto más, ya el resto... Bueno, no, ese es vuestro problema, el problema de la pareja, y ahí no entro. Y además ese problema es más problemático que la idolatría, cuidado. No, aquí en lo que tú planteas hay dos temas. Yo he leído Wilber, me encanta, es increíble, pero cuando alguien hace un sistema como el de él, no es que hay una falla, yo diría que habría que agregarle algo. De ninguna manera digo que hay una falla porque es un sistema muy interesante, solamente que para mí hay que agregarle algo, y es lo que yo llamo la asimetría, lo que yo llamo el vacío de un nivel al otro. La gran pregunta de Wilber, que no sé si queda claro en su análisis, es cómo se pasa de un nivel al otro. Se entienden perfectamente los niveles. En la Cábala, lo que nosotros estudiamos, en hebreo se llama Ishtalkelut, el encadenamiento. ¿Qué es el encadenamiento? Son todos los niveles de transición entre un universo y otro. Si tú no encuentras ese vacío que te permite subir, la gente puede entender el sistema de Wilber como franjas sólidas donde tú das un salto absoluto de una franja a la otra. Así no funciona la realidad. Para la Cábala siempre hay un vacío, que sería una pregunta o una duda, que tú tienes, que marca la simetría del universo. Esto es, para pasar a un nivel del universo, tienes que cambiar las leyes del nivel anterior, y viceversa si vas a bajar. Eso nosotros lo llamamos el vacío, o Keter, en el árbol de la vida. Keter en el árbol de la vida es el vacío que te permite entrar por ahí y subir a un nuevo sistema de leyes. Entonces, si tú me dices, ¿te gusta Wilber? Por supuesto me gusta mucho, solo que le agregaría desde el punto de vista de la mística el componente de la simetría. Es decir, tendríamos que entender bien cómo funciona el universo para, a través de ese vacío, poder subir. Siempre para poder subir tiene que haber vacío, siempre también para poder bajar. Siempre para poder crecer tiene que haber vacío. El único problema es que la gente se asusta del vacío. Ahí ya entramos en otro problema. Pero yo creo que en un sistema como el de Wilber, yo detectaría el vacío. Y con respecto a la cuestión de la tradición, nosotros tenemos un concepto equivocado de la tradición. El concepto equivocado de la tradición es que nosotros llamamos tradición a todo lo que de alguna manera tenemos que mantener. Es decir, cuando hablamos de tradición parece algo conservador. En ningún momento la tradición es conservadora, porque si sería conservadora, el Islam no existiría, el cristianismo no existiría, el judaísmo tampoco. Muchas veces a mí me dicen, bueno, entonces, ¿qué sería la tradición? Bueno, al final, cuando tú vas a la playa nudista, mantienen más la tradición de Adán y Eva que todos nosotros. Entonces, ¿qué es la tradición? La tradición sería ir a algo que es el original. ¿Dónde está el original? Bueno, vete a la playa nudista y tendrás lo original, porque Adán y Eva andaban desnudos. Entonces, nuestra idea de tradición creo que lamentablemente es equivocada. Equivocada porque el que se mantiene, el que es tradicionalista, hace un juego hermenéutico, hace un juego que nos confunde a todos, y es seccionar la historia. Es decir, el muy tradicionalista islámico la secciona porque antes del Islam había algo. Entonces, ¿dónde está la tradición preislámica? El que viene del cristianismo, por más tradicional, mira, yo muchas veces cuando hice tantos años análisis del nacimiento del cristianismo, decía, bueno, vamos a buscar un ortodoxo cristiano. Un ortodoxo cristiano hoy sería alguien que vuelve al latín, pero mentira, porque tendría que ser alguien que vuelve al griego, eventualmente. Pero también mentira, porque en realidad tendría que volver al hebreo. Entonces llegas a la conclusión, como millones de cristianos en el mundo, que para ser un ortodoxo cristiano tienes que ser judío. Si tú entras en el judaísmo, te vuelves a plantear el mismo problema, porque en realidad toda la tradición rabínica es posterior a la entrega de la Torá, con lo cual para ser un ortodoxo judío tendrías que hacer desaparecer toda la tradición del Talmud y eventualmente ir a Abraham, que es el juego que hizo San Pablo y el juego que hizo Muhammad. Por eso se fueron a Abraham, porque con Abraham se saltearon la ley de Moisés, tanto Pablo como tanto, y a mí me encanta la figura de Abraham. Entonces, yo creo que lo que hay que tener cuidado cuando hablamos de tradición es entender que a medida que sucede la historia, nosotros tenemos que ir adaptando esa tradición y
extraer lo mejor de la tradición e ir apartando lo que no es bueno de la tradición. Es decir, vamos a tomar un ejemplo para que se pueda entender y definitivamente que la gente pueda entender esto. Si yo en un libro de Cábala de la Edad Media alguien me escribe que el alma de una persona judía es superior al alma de otro, yo esto lo tengo que desechar hoy. Porque eso para mí representa hoy una discriminación. En la Edad Media, un musulmán lo podía decir de cristianos y judíos, un judío lo podía decir de musulmanes y cristianos, ya sabíamos qué sucedía en la Edad Media. Pero hoy no se puede, porque hoy, entonces, yo no puedo ser, bueno, en la tradición dice que tal rabino dijo, es una barbaridad decir esto, ¿no? Tal rabino dijo, se equivocó. No pasa nada con decir se equivocó. En consecuencia, lo que hay que tener cuidado con la tradición es tomar la tradición como un bloque y seguirla a rajatabla entera. Porque no puedes seguir una enseñanza del siglo X que puede ser hoy altamente discriminatoria. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces alguien te dice, sí, porque tal pensador islámico del siglo XI dijo esto. Es verdad que lo dijo, pero era para el siglo XI, no para el siglo XXI. O tal pensador judío en el siglo XII dijo esto. Es verdad, pero yo no lo voy a seguir porque yo estoy en la modernidad. Es decir, yo creo que es muy importante todo lo que hemos heredado de grandes enseñanzas, pero aquellos puntos que marcan discriminación, que marcan todo lo que tiene que ver con, otra vez con la forma, con el envase, con situaciones que no son, que quizás para la época podían ser aceptadas, pero que hoy no deberíamos aceptar, creo que ese es el gran aporte de la modernidad. Ahora, la modernidad no tiene que seccionar toda la sabiduría ancestral y positiva que tenemos. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un trabajo de síntesis de aquellos elementos que no nos sirven porque son antiguos o de la Edad Media, y aquellos elementos que nos están sirviendo. Al final, cada generación está realizando ese trabajo, aunque no sea consciente de que lo haga. Por lo tanto, los tradicionalistas a ultranza son muy peligrosos, y los revolucionarios a ultranza también son peligrosos. Porque el revolucionario a ultranza quiere terminar con toda la tradición cuando hay una muy bonita tradición. Y el tradicionalista a ultranza toma la muy bonita tradición, pero trae una serie de supersticiones o dogmas o cuestiones muy extrañas para nuestra época, que en realidad hay que ayornarlas y hay que tratar de adaptarlas a nuestra época. Hay que mantener cierto equilibrio entre la tradición y la innovación. Muy interesante, me gusta mucho en tu obra cómo recalcas todo el rato esta necesidad de armonizar contrarios, ¿no? Como en el camino espiritual o en el camino de la Cábala es necesario ese trabajo, y muy interesante cuando dices que si nos metemos en lo espiritual sin reconocer el espacio de lo material, entonces perdemos lo espiritual, ¿no? ¿Cómo podrías explicar un poquito más a fondo esta conexión entre espíritu y materia? Bueno, en realidad hay como un gran tema, ¿no? En hebreo lo llamamos Ihud, que viene de Ejad. Ejad quiere decir unidad. ¿Qué quiere decir unidad? No del uno, sino del único, donde los otros, los contrarios, son hipotéticamente contrarios, falsamente contrarios, porque volvemos a mirar las formas, volvemos a mirar el envase. En realidad no hay contrarios. O estamos analizando universos cuya autocontracción son diferentes. Entonces ahí no hay contrarios. Yo no puedo comparar a un bebé de 1 año con un joven de 18, porque queda claro que estoy analizando no dos contrarios, sino dos diferentes en universos diferentes. Por lo tanto, entre espíritu y materia no hay ninguna contrariedad, todo es espiritual. Es decir, todo es espiritual, todo es energía, solamente que la materia se ha condensado en relación a la fuerza de la gravedad. Pero ¿por qué se ha condensado? Bueno, esta es la gran noticia. La gran noticia, dice la Kabbalah, que los ángeles nos envidian. Cuando dice la Kabbalah que los ángeles nos envidian, lo que están diciendo es ¿por qué? Porque en realidad un ángel pobre hace lo que Dios le dice, todo el tiempo está haciendo lo que Dios le dice, y además 24 horas, no se tiene que cansar, tiene todo. Y nosotros nos quejamos, debatimos con Dios, a veces creemos en Él, no creemos, somos los hijos rebeldes. Pero lo bueno que tenemos es que utilizando la materia podemos elevarnos mucho más allá de los ángeles. Es decir, tenemos nuestra capacidad de ver más allá de nuestro nacimiento como almas. Podemos subir a lo que se llamamos universo Atzilut, el universo de la emanación, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que todo es energía, pero claro, se ha condensado en materia. Ahora, cuando decimos que se ha condensado en materia, es la gran oportunidad. ¿La materia está al servicio de qué?
Esta es la gran pregunta. Si yo tengo hoy un ordenador, un micrófono, todo esto, gracias a Dios, me está sirviendo para algo, y probablemente en otra época que no teníamos estos instrumentos, había una falla o había una carencia, si se quiere. Quiere decir que todo lo que se ha avanzado en el mundo material, bienvenido, es muy bueno, pero todo el avance del mundo material nos tiene que llevar a conectar con lo espiritual, a conectar con la energía. El problema es que hemos idolatrado los instrumentos, es decir, hemos creído que lo material estaba al servicio de la misma materia. Y cuando lo material está al servicio de la misma materia, todo se tergiversa porque se pierde la función por la cual la materia existe. La gente comienza con acumulaciones alocadas, porque como no tiene sentido la vida espiritual, entonces se refugia dentro de la materia. Cuidado que también hay mucha gente que se refugia en el mundo espiritual. Hay dos tipos de refugios. Los refugios siempre sirven cuando uno divide. Primero hay que dividir y después buscar el refugio. Con lo cual, la división inicial es que muchos buscan refugio en la materia, pero es dramático, porque tienen que empujar una rueda cada vez más rápida. Es decir, la anestesia de la materia es la velocidad de la materia. Y mientras los días pasen más rápido y más veloces, entonces la materia te está dando una respuesta de evasión permanente. Ese sería lo que encuentra la gente, porque la pregunta es, ¿qué encuentra la gente en la materia? Si ya tiene un reloj, ¿para qué dos relojes? Que hay un momento que es como que ya no le ve sentido. Yo creo que lo único que yo tengo un problema con los libros, nada más, pero bueno, ese es mi problema con la materia. Pero los demás tú les ves y dices, bueno, porque este sentido de acumulación que estamos buscando la felicidad en esa acumulación. Y luego, ante tanta acumulación, aquellos que reaccionan también alocadamente, escapando hacia la espiritualidad y justamente dualizándose de la materia. Porque quien se escapa a la espiritualidad, lo único que hace es un contrasistema, le está dando fuerza a la materia. Aquella persona dice, no me interesa el dinero, y ya es peligrosa, porque en realidad queda claro que está haciendo algo muy peligroso, en el sentido de que ¿cómo vas a pagar la luz de tu casa? ¿Cómo le vas a dar de comer a tus hijos? Hay una realidad. Digamos, la Cábala dice, no podemos salir de la realidad de la materia, dado que hemos sido insuflados, el Ruach, el espíritu, ha sido insuflado sobre la materia, sobre el cuerpo. Dios no hubiera tenido ninguna necesidad de hacernos en la materia. Pero ¿cuál es el motivo de hacernos la materia? Para que nosotros podamos aprender de las limitaciones de la materia, que son tan terribles. Porque el universo de la materia es el más limitado. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, es un trabajo de muchos años de experiencia, tratando de acercar el cielo a la tierra y la tierra al cielo. Muchas veces se puede definir la Cábala, y a mí me lo preguntan, si es subir al cielo. No, es unir el cielo con la tierra, es la escalera de Jacob. Cuando alguien a mí me dice, sí, porque hay que subir a los universos superiores. No. Si usted quiere subir a los universos superiores, tiene que bajar mucho a los inferiores. Porque no se sube a los superiores sin saber. Por eso Aryeh Kaplan, el gran cabalista americano, dijo, en el descenso se encuentra el poder. Es decir, cuando las cosas te van mal, entendés cómo funciona la realidad. No cuando las cosas te van muy bien. Cuando las cosas te van muy bien, no entendés nada de cómo funciona la realidad, porque te puede venir el ego, el orgullo, con lo cual están otro tipo de trampas. Entonces, ¿qué se hace? Es un trabajo difícil, la unión entre espíritu y materia, pero a mi modo de ver lo que hay que tratar de hacer es entender que toda la materia está en el terreno espiritual, que no hay división, que toda la materia está al servicio de que el espíritu se pueda revelar. Ahí, para conectar lo psicológico con lo espiritual, nosotros utilizamos muchas veces un dicho del profeta Muhammad, en el que se dice, conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor, que es muy similar al que hallábamos en el templo de Delfos. Sí, así es. De Apolo en Delfos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta del profeta Muhammad es cuando las mujeres del harén le dicen, si van a seguir hablando mal de la cristiana y la judía, las echo a todas. No sé si recuerdas esa parte, ¿lo conocen? Sí. No conoces si conocen esa anécdota, que las mujeres del harén estaban hablando mal de la judía y la cristiana, creo que era la copta, ¿no? María, sí, la copta, y dice, cuidado que las echo a todas y están hablando mal de ellas, me encanta. Y yo dije, qué bien. Ahí se anotó un puntito Muhammad conmigo. Lástima que después empezó a combatir a la tribu judía, ya ahí un problema. Pero bueno, yo creo que era un problema político, que claramente, siendo un jefe religioso y político al mismo tiempo, a Muhammad le pasó algo parecido con Moisés.
Esa es un tema que une al Islam y al judaísmo, pocas veces se dice. Porque en el cristianismo, el supuesto fundador, digo supuesto porque Jesús murió judío y ni se enteró que creó el cristianismo, fue de alguna manera un mártir derrotado. Pero nosotros, Islam y judaísmo, cargamos con un problema. Tenemos jefes religiosos victoriosos. Y siendo jefes religiosos victoriosos, nuestras dos religiones tienen un problema que es unir la política con la religión. Y cargamos los dos ese problema. Ahora, es curioso que el cristianismo, que nace de una persona que muere por un proceso político, termina tomando el poder en el Imperio Romano, lo cual marca una contradicción profunda dentro del cristianismo. Pero nosotros, tanto Muhammad como Moisés, creo que tuvieron que, por un lado, ser fundadores religiosos, espirituales, pero al mismo tiempo tener que combatir, porque al final fíjate que Moisés tiene que combatir a otros pueblos mientras está en el desierto. Entonces, desde el punto de vista místico, es como difícil, nosotros nos apartamos de la política, pero estos dos fundadores religiosos operaron sobre la política. Y creo que la mística siempre tiene como un tema con la política, porque el místico quiere primero el cambio del alma humana. Al querer el cambio del alma humana, en realidad se vuelve un poco apolítico. Digamos, uno se distancia de la cuestión política porque uno lo que quiere es el cambio del alma. Y creo que vamos por buen camino, porque me parece que no puede haber un cambio de sistema político mientras el alma humana no cambia. Es decir, creo que estamos en el buen camino, hay que hacer un cambio en el alma para que pueda cambiar luego todo, ¿no? Me parece que esta es por lo menos mi postura. En relación con este tema, yo recuerdo a Ibn Arabi, él solía decir que es que no era lo mismo ser un profeta que ser un santo, por así decirlo. No era lo mismo la misión de un profeta que la misión de un místico, porque el profeta era enviado para los pueblos y para todas las personas de un pueblo, entonces eso incluía también legislar, mientras que el santo o el místico viene solo como a purificar su alma, ¿no? Y entonces la gente tiene que hacer caso. Es que esto es lo que le pasó a Moisés también. Muhammad y Moisés, si las analizas, son personajes muy parecidos, porque ambos son legisladores, ambos tienen que combatir militarmente, son fundadores religiosos. En cambio, el cristianismo es muy subjetivo porque nace de una persona que quería elevar su alma al cielo y decía: el Padre y yo somos uno. Es decir, el cristianismo, yo te diría que nace místico, automáticamente místico, y luego se vuelve político, lo cual es una contradicción. Y nosotros nacimos políticos y nos volvemos místicos, en cierto modo. Pero son análisis de la historia muy, muy, muy interesantes. Ahora, a mi modo de ver, creo que cuando yo digo místico, que estamos hablando del alma humana, y si vamos al texto de la Torá, que vamos a Abraham, por eso yo vuelvo a la figura de Abraham, porque para mí la figura de Abraham es clave, y cuántas veces Muhammad reiteró a Abraham en el Corán, ¿no? ¿Cuántas? ¿Por qué? Porque todos intentaron volver a saltarse el problema de la legislación nacional que tenía Moisés y el propio problema de la legislación nacional que tenía Muhammad con respecto a la relación de Abraham con Dios, que era directa, porque no había que legislar para un pueblo. Lo bueno que ven ellos en la figura de Abraham y que todos los místicos, y a mí me gusta esta figura mucho, y me gusta la figura de Abraham como la figura de Job, por ejemplo, son figuras que tienen una relación directa sin intermediación. Y nuestras tres religiones son de mucha intermediación. Entonces, claro, nosotros también como místicos de nuestras tres religiones, claro, en el judaísmo nos pusieron el templo y nos pusieron el sacerdocio y nos pusieron, de repente tenemos muchos intermediarios y claro, tomamos la figura de Abraham de modo desesperante, porque él va directamente con Dios y se quiere relacionar con Dios directamente. Creo que la base mística es la base de los primeros padres del texto de la Torá en esa relación directa, que es lo que está pidiendo hoy el ser humano. Lo que está pidiendo el ser humano es que está cansado de la intermediación. El ser humano del siglo XXI es místico por naturaleza. Por naturaleza es místico.
Fuerte esto, Muy fuerte esto que Esto es muy dices. fuerte. Y con los que, ¿cómo encaja entonces en esta visión que nos das, que me encanta, tanto en el Islam como en el judaísmo, ciertas problemáticas de los textos fundantes en el Corán o en la Torá en cuanto a sus aspectos legislativos? ¿Habría también que reformular o reentender o reinterpretar los aspectos legislativos de los textos, entre comillas, revelados? Lo que hay que tener cuidado es caer, y el cristianismo también cae en esto, cuidado, así que no por haber nacido diferente no cae en el mismo problema, es lo que se llama textolatría. Porque si uno cae en la textolatría, se vuelve realmente muy complicado. Nosotros tenemos que hacer una interpretación del texto y no podemos hacer textolatría. A mí nadie me puede decir, ¿usted observa la Torá? Yo digo no. Me dicen en el mundo judío, ¿cómo no observa la Torá? No, porque yo no apedreo a las mujeres, que son adúlteras, porque en el texto de la Torá dice eso y yo no lo hago, ni lo voy a hacer. Es decir, el problema que nosotros tenemos, y cito el caso judío, pero se puede citar el caso, por ejemplo, cristiano y musulmán también, ustedes pueden citar cientos de problemas de exégesis con relación a lo que dice el texto coránico. Yo te puedo citar un problema del Nuevo Testamento cuando Jesús dice, si hay un ojo que te hace pecar, quítatelo. Entonces quiere decir que aquí andaría todo el mundo tuerto o ciego en el mundo por el pensamiento pecaminoso. Entonces, nadie en su sano juicio va a aplicar literalmente lo que dice Jesús de que, hoy yo soy ortodoxo cristiano, ha pecado mi ojo, me lo he quitado. No funciona la literalidad. El literalismo es muy peligroso y podemos caer, y caemos, en la textolatría. ¿Qué es la textolatría? La textolatría es sacar de contexto al texto y usarlo de pretexto. Eso es. Qué bonito, qué maravilla. Venga, Martí, ataca. Es que me iba por tantos... Cuando tú sacas a un texto de contexto, es un pretexto. Qué bonito. Claro. Y además es ahí un pretexto, porque es un pretexto para tu propia ideología. Entonces todos nosotros, seres humanos imperfectos, frente a él, utilizamos la textolatría como un método de manipulación de la divinidad. Hacemos algo curioso y peligroso. Curioso y peligroso. Porque yo a través del texto vengo con la verdad y te la quiero imponer. Con lo cual nos volvemos todos gente muy peligrosa cuando estamos utilizando el texto. El texto hay que darlo vuelta, hay que analizarlo, mirar el contexto histórico en que lo dijo, por qué motivo lo dijo en el momento que lo dijo, qué situación sucedió antes, qué situación sucedió después. Hay que tratar, porque lo interesante que nosotros tenemos, que si hacemos un análisis histórico, podemos escapar un poco de la textolatría. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando me reúno, por ejemplo, con una persona islámica, yo le digo, los primeros 3 años Muhammad voló a Jerusalén, después cambió a la Meca. Muy poca gente conoce eso. Si la gente sería alfabeta y conocería esto, tendríamos un diálogo mucho más fluido de nuestras respectivas tradiciones, porque nos damos cuenta que todos venimos de la misma fuente. En consecuencia, yo creo que nos falta también mucha alfabetización, mucha interpretación, porque si no, la textolatría nos pone en contradicción con el amor al prójimo. Porque no puede ser que yo quiera más a ese texto que a ti. Yo no puedo defender a un texto contra ti, porque es algo que es totalmente contradictorio. Si tú eres mi hermano, tú estás primero que el texto. Y después veré cómo yo voy a adaptar al texto para el amor que te tengo. Pero ¿cómo voy a coger un texto para ir contra ti? Esto es una manipulación de Dios. Pues hasta aquí la primera parte que hemos grabado con Mario Sabán, que ya habéis visto que está más centrada en los temas religiosos y culturales. Dentro de poco publicaremos una segunda charla que hemos tenido con él, en este caso hablando de psicología y sentido de la vida y una especie de diagnóstico de los males de nuestro tiempo desde la Cábala y desde la impresionante sabiduría de Mario Sabán. Así es, para mí ha sido un encuentro bellísimo y lo será también el que publicaremos después. Realmente con el corazón lo digo, ha sido muy bello encontrarnos con él y poder conocerlo. Pues ya sabéis, si os interesa, tengo que decirlo siempre por la propia dinámica del medio, suscribíos al canal, darle a like, compartirlo en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo con Mario Sabán. Muchas gracias a todos y bendiciones.